¿Qué está haciendo así, amigo? Cuidado, Esteban. Ahí voy, amigo, pará que guardo este. Queda. Santi. Chao, amigo. Un tipazo. Chao. Chavales. Chao, Paco. La otra hora un partido así. Tenemos libre. Mañana me aburro. Entraba en el primer aliado y parece que el aliado es una meta casi el último que se me parece que hace 2 meses en medio de medio y ni siquiera termina. Capaz que es una repercusión de lo de tu viejo. No, porque está separado, no tiene nada que ver. Ah, ¿no? Está separado de que yo tengo 2 años. ¿Era que tiene que hacer tratamiento? No. Una biopsia. Yo entré en la biopsia para ver qué tipo de cáncer. Porque también puede... Doc. Doc. No, gracias. Ahí está el cáncer de niño. Esto juega. Literalmente tengo de la clínica. ¿Tu vieja que va allá o que Estaba hace 3 días allá? y hoy te viene de alta. ¿Y eso qué onda? ¿Se sentía mal? Le hicieron una... creo con esto. Y cuando a él le dijeron, bueno, ¿qué vas a tener que llegar? Me dijeron que habían visto las notas, pero bueno, no sabían qué eran. Y ahí empezó a hacer un dieron vuelta y le mandaban a hacer los nervios y el de pulmón es el que sirve de madre. ¿El pulmón qué onda? ¿Fuma? No, no. Qué verga, boludo. ¿Tenés 10 minutos por vos? Rodri. ¿La biopsia ya tiene turno para hacerla? Creo que no. ¿La biopsia? Nos fuimos recién a la clínica, desde lo que ¡Fuera! a 7 cuartos. No, esto es para Corman. No le dieron recetas para hacerlo. La nena estaba como trabajando en este comercio, estaba hablando con las chicas de ahí, que se enseñaba de ella, para ver si ella le pueden sacar los fondos directamente. Y ya después del coma. No puede ser. Qué verga, boludo. No, no tenía mierda. Posta, boludo. A ver Quiero verla después. Bacherísimo. si tirás a bonita, no, me prende fuego. Amigo, lo que saqué hoy, boludo. Está remeado, boludo. Qué verga, boludo. ¿Cuántas puntas? Chao. Chao, vale. Chao, Paco. Y a la salida se van caminando como si nada, al lado del otro, y cuando la gente se sube, o se termina subiendo al mismo auto, ¿sabes? Ah, juego seguro, Yo se lo tuve antes del partido, ¿sabes? Cuando eso pasó.
No, ahora está. ¿Y vos vas a tomar el lugar de Valen? No. ¿Te vas a apoderar del lugar? No. Creo que antes me acuchilla. No, pero igual me dijo que este era el último, se engañó, ya no viene más. Ah, sí. Creo que después ya se iba Sí, a San Pedro. Sí. Este es tu momento, ese es tu Es mi momento. momento de hacer la gran voz. Tenés... Claro. Creo que los dos me dijeron que no, ¿no? No, gracias. Yo soy celíaco. ¿Serio? Me acabo de enterar algo, mirá. Una paja. Bueno, pero... Ah, no. ¿Qué? No. Es una verga. ¿Hace mucho? Sí, de los 16 más o menos. ¿Y tenés? 30 igual. Cuando empecé, boludo, no había una mierda. Ahora hay, por lo menos hay más variedad de cosas. Mirá qué loco, boludo. Sí, boludo. ¿Extrañás algo? No en sí una comida, porque ahora hay bastantes cosas para... Pero el tema de, no sé, ponerle... Cuando estoy acá, ponerle... Sí o sí me tengo que traer algo, porque después en el buffet no hay nada. Y a veces tengo ganas de, bueno, ya fue, como una hamburguesa así nomás. Una papa frita así nomás. La papa frita tampoco puedo porque hacen las empanadas, viste, fritas. Y entonces ahí ya se contamina el aceite, todo un quilombo, entonces no puedo comer Ah, nada. tipo, tenés que estar re atento a todo. Claro, tengo de todo, bueno, papa frita, pero va, por ejemplo la de burger no puedo comer. Por ejemplo la papa frita de burger no puedo. Igual mi prima es celíaca y come en el McDonald's, pero le dan tipo el pan. Claro. Lo dijo... Claro, pues en el burger no puedo porque anda... Por la contaminación. Claro, onda, viste que tienen medallones de no sé qué, Sí. que vienen como rebozados, eso lo fríen. Claro, y andás a ver Entonces ahí con el mismo aceite hacen las papas fritas. Claro. Entonces ahí tengo que estar pensando en todo, ¿verdad? Sí, no. Qué mal que igual no tengan una opción celíaca, tipo que tengan... Sí. McDonald's sí tienen integral con el pan, pero el pan no me gustó. Igual con lo que sale el McDonald's prefiero comer algo, sí, hasta poder comprar comida. Está bien que McDonald's te saca del paso. Un McDonald's Sí, es 24 como horas. rápido ahí ya. Sí. Yo igual el otro día comí pizza y no es fea. O sea, es diferente, Según pero... el lugar, onda, tenés que encontrar el lugar o si la hacen bien. Claro. No, pero era re rica y te rellenaba. Sí. Por lo menos sabés que no estás comiendo harina. Yo soy re de la comida chatarra igual, así que... Sí. Mírate. No, pero yo me acuerdo cuando empecé no había una mierda, boludo. Yo era fanático, yo hasta los 16 no hacía dieta, no sabía. Claro. Y era fanático de los Fruit Loops. Uy, sí, para desayunar. No, yo era fanático. Pero bueno, ahora hay un montón de cereales que están buenos.
Sí. Onda, por sí. ejemplo, lo de la marca Carrefour, que son anillitos, están bastante bien. No sos muy de cocinarte. ¿Qué? Anda, sí, anda, ponerle pizza sé hacer para Claro. celíaco, pero es más quilombo porque anda, no es lo mismo amasar una harina, viste, Sí. así, pan. La otra es como se apelmaza más, tenés que hacer más Sí, es trabajo. diferente la masa. Sí. Tarda más, me dijeron. Pero sí, mi prima tuvo que aprender a hacerse todo Ah, sí. porque... Es que no queda otro. Y encima también, por ejemplo, estás en un cumpleaños. Sí, Vas a comer, capaz que hay veces que yo digo, bueno, me llevo mis cosas. Me llevo. sí, sí. Y suponete, si me invitan a un asado, suponete, tengo que estar atento De que no haya... de que, viste, que capaz que no calienten el pan ahí al lado, viste, o de última yo Y digo, es bueno, que es re común. claro, Te distraes 2 Claro. segundos. anda, Paja, sí, boludo. sí. Igual Yo viste me que hay quedé- diferentes tipos de Eso te preguntaría, ¿qué te celiaquía. pasa? Yo no desconozco cómo es. A mí me da vómito. Ok. Claro, a mi prima la deja la Sí. mierda. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo al principio no lo hacía, justamente siempre lo tuve. Pero bueno, después me hice la endoscopía, toda la bola. Bueno, ahí me diagnosticaron, pero al principio como que no tenía síntomas. Claro, bueno. Y después, bueno, ahora ya me acostumbré. Entonces ahí está, Sí, ya ahora... es que ya tú encima tu organismo ya se te adaptó. Claro, ya está, claro. Tengo que poner la rodilla cruzada. Ah, eso, onda, extraño más que nada eso de, por ejemplo, si es una juntada, Sí, no tenés que preocuparte. sin preocupaciones, onda, bueno, comemos empanada, dale. Chao, listo. Listo, la mierda. Bueno, pero hoy en día re pasa, porque yo tengo un montón de amigos que son veganos. Para las juntadas es un kilo. Yo tipo salamín, Bueno, queso, pero pará. Pero picada. eso es opcional. Claro, Sí, tipo, sí. él elige. Claro, yo no No sé sé. qué es más estúpido, tipo, elegirlo por voluntad. Claro, Igual, ya supongo que hoy en día, No, hace igual tantos años que sos sí, después te cae re mal la comida, tipo, si hace 1000 no comes carne... No, pero más allá de eso, yo creo que si hace tanto tiempo sos celíaco, tus amigos ya tienen claro lo que Ah, no, podés y lo sí, que no sí, podés, sí, y lo ya. que pueden hacer y lo que no. sí, sí, sí. Como que descansás un poco ahí también ya. Sí, sí, Como, ya. no sé, mi viejo es diabético y sabemos que hay cosas Claro. Claro, sí. que pues no hace falta que nos diga. Sí, te vas acostumbrando. No quiere decir que no se me pasa alguno, ¿no? Claro. Tantas veces que habíamos salido a tomar algo, a pasear Río y compramos por no, dale, salgo con la coquita Ah. común. La coca con más azúcar del ¿Compraste mundo. algo para mí? No, olvidé, Sí, perdón. sí, no, pero Sí, peor es vieja. cuando te mienten. Mi tía dice, me comí un poquito de torta, sí, un cacho así falta. Mi vieja también es diabética, pero no. ¿Tu viejo que inyectar? Sí. Bueno, mi vieja no, onda, es como el grado más bajo, donde se mide la glucosa a la mañana, pero Y con pastillita. pastillita. No, mi viejo está con bomba. Insulina. ¿Qué Claro, es diabético tipo 1? O tipo... la máxima. Sí, la peor. Sé Sí, que, no sé. que tiene todo el boleto comprado. ¿Pero es de joven? ¿Es diabético o hace...? No me acuerdo si hace 20 o 25 años. Ok, Hace 20, no desde los 20. ok. Hace 20. Ponele, más o menos. Claro. Ahora 20, 25 ya lo mismo. La cultura. Y bebidas puedes tomar todo. No es ningún problema. Sí,
Onda sí, no. Onda cerveza no. Claro, la cerveza. Ahí va. La cerveza no. Whisky depende de la marca. Un Blue Label. Sí, eso los de primera marca sí, onda ya que dan todo eso sí. Jameson. ¿Te gusta el whisky? Pero bueno, pero el whisky ponele, podés hacer un trago. Claro, sí. Nada, sin nada. Che, Facu. Creo que esa pelota de al lado. Creo que sí, pues se había ido en tu partido, me parece. Después ponerle línea Coca. Onda, la Pepsi no puedo. Mejor, te hacen un favor, porque es una... Ah, sí, onda, yo ya la probé, onda. Todo eso ya lo viví. Pero es como cuando te vienen, no sé, toma, me dan una mirinda, ponele, Sí. línea Pepsi, ¿viste? Por ejemplo, acá, ¿Línea Pepsi no podés? claro, Ah, ok, ahí va. soy de Coca. Por ejemplo, acá creo que venden línea calidad o Pepsi. nada acá. Claro, acá creo que venden Eso de línea segun- Pepsi, ¿no? Eso de segunda marca. Claro, eso no. Sí. Para mí el grupo de celíacos tenía un convenio con Coca, boludo. La Levité no puedo. Le viste. Ah, Onda, yo me acuerdo que cuando jugaba me ¿línea bajaba. Coca? Sí, pero no sé por qué. Onda, me caía mal. Me dijo, sí, la Levité tiene no sé qué porón. Cuando jugaba me encantaba tomarme una Levité después de jugar. Y siempre me sentía para el orto y después entendí por qué. Y dije, ¿pero qué, boludo? Me siento para el orto después de jugar. Después, bueno, Fernet, todo eso sí. Pero con Coca no con Pepsi. Sí. Claro, onda, está bien. Imagínate si no podía Coca, podía Pepsi, un Fernet con Pepsi. No, dejá, no voy a tomar nada. Pará, yo me gustaba la Pepsi, es con el 1882. El 1882 me parece nefasto, pero con Pepsi... Lo tenés ¿qué que pasa? mezclar No lo con... probé, no lo probé, pero... Segunda Lo con tenés que segunda. mezclar, no podés tirar. Hay que respetar los rangos. Igual para mí no hay nada más rico que el vino con... ¿Cómo se llama? ¿Con pomelo? No, para no... no, Manaus no es, pero esa marca... El juego de pomelo, el Crush, creo que es. Con Crush, ¿está bien? Tipo, Sí, me da con pomelo. vergüenza de solo decirlo, pero... ¿Por qué? Porque la gente cuando digo eso me dice, ay, qué asco, y yo... No, a mí el vino no me gusta, pero una vuelta habíamos hecho un cumple de mi primo, tipo juntadita, y uno de G fue y compró 2 vinos y pomelo, y fue como, che. Es rico la combinación. Para el verano te compras el melón, le pones vino, chao. Sí, eso buenísimo. Un pedazo toda la noche. ¿Sabes qué? Que nadie me escuche diciendo esto en Sí, la médica. la médica Racha. alcohólica. Che, guardaste el vino blanco. Yo depende, bueno, obviamente depende de qué comer. A Claro. mí me gusta el... No, yo me siento a jugar a la compu con el vino blanco. Ah, bueno, igual el vino blanco es más dulce, depende de cuál, Sí. que es medio dulzón. Sí, el Santa Julia que es... Claro. Onda, el chabón se tomaba uno que era para, no sé, boludo, todo rasposo, boludo, para la peseta. Igual la bebida blanca es mejor para lo que es. Que no te fija las grasas. Las bebidas blancas. Pero nadie se va a tomar un vodka ahí puro. Vale. No sé, en la peseta. Era re borracho. No, ni afirmo que en cuarentena he tomado muchas cosas que tampoco la presenta. Es que si no ibas a salir, no ibas a hacer nada, boludo. Yo resalí Sí, en en cuarentena tampoco cuarentena. se alzaba, ¿qué te digo? Pero... Claro, pero para Amigo, tírate eran la las excusa. 8 de la mañana, ¿no? Y seguíamos jugando, boludo. Boludo. A mí cuarentena me sacó el codo, boludo. ¿Cómo vicié el codo, boludo? Generalmente, o sea, yo dormía más o menos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 de la tarde. Tenía el horario re cambiado mal. Me levantaba, comía algo
saludaba a mis viejos. Saludá. Los viejos ya estaban por ir a dormir. Tipo 6:30, 7 de la tarde ya arrancábamos de nuevo. Ah, Se sí. iban conectando, había todos que estábamos Claro. todos, se iban conectando y depende de cuántos Eso éramos, era- jugábamos. Amigos, había Saben que fue una época de, éramos 12 personas chicos jugando. una época de mierda, pero eso es lo único rescatable. El Dictionary Online, cuando ya no sabíamos qué jugar. Es que Yo jugaba a la Among Us, ese que va. A mí también me Pero gustaba. aparte nosotros sabíamos, onda, era tal la hora, estábamos todos conectados. Lo más noble que hay, boludo. Joder, boludo. Igual, sí. Igual yo lo disfruté hace poco, boludo. Igual son- Tuve 2 semanas nomás de cuarentena yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como vendo repuesto de motor y era bueno, las ambulancias tienen que tienen service. O sea, si están service, tenés que recomprar repuestos. Entonces, pa. cuando liberaban la primera tanda, Ya está. adentro, la Adentro, concha de mi madre. Claro, tuviste 15 días de joda. Igual al principio laburábamos hasta las 2 de la tarde de corrido y después ya me iba a casa. Después los cambiaron hasta las 4 y ahora hasta las 4. O sea, para el caso en realidad yo iba a trabajar y después salía y los pibes seguían jugando. Lo que sí me podía era quedarme hasta por el día. ¿Qué mandaban, LOL? Y depende de la cantidad que éramos. Si éramos 5 jugábamos al LOL, si éramos 6 jugábamos al Overwatch, si éramos más de 6 hacíamos perso de Counter, y Qué si buena, éramos más de 10 jugábamos al Dictionary Online, al Pelotudo así para cagarnos la risa. Muy bueno. Ah, y al Rocket. El Rocket es el de los autitos. Ese mi hermano era tipo horas y horas y yo tipo, está, por favor, Yo déjalo. soy un inútil. No, lo amo ese juego. Creo que tengo más de 1500 horas ya jugadas. Sí, mi hermano también. Anda, yo lo tengo, ahora lo empecé a jugar de nuevo porque un amigo se lo bajó, no sé qué, pero qué malo que soy. Si estás listo algún día, boludo. Si estás por jugar y... Ojo, Yo estoy, boludo. pero no me puteé, boludo, soy malísimo. Yo soy el típico que queda la pelota así en el medio y ven mi autito así, le pifia, boludo, y paso por arriba. Tengo un amigo que tiene casi la misma cantidad de horas que yo y juega como el orto, o sea, no pasa nada, tranqui. Yo voy y me cago de risa. Yo soy, vos jugando conmigo vas a tener un anda como que fue cerca, pero nunca va a ser gol. Está bien, no pasa nada. Murió ya. Tengo 2. ¿Cómo se carga eso? Tenés saca la batería y... Saco la batería y tengo Ah, onda, no lo puedes cargar como en mi cámara. Yo entiendo que no. Onda, tenés el cable ese. ¿No? Acá no. Pues si no, la podías... Ayer empecé la dieta, amigo. ¿Eh? Ayer empecé la dieta ¿De qué? ¿De no salir? de comida. Comiendo muy mal. Ahora en el 4 me voy a picar a ver si hay alguna ofertita de Cyber Monday, ¿viste? Para la PC. Ya tengo la de compra gamer, ya tengo en la listita en favorito, lo que voy a comprar.
fijaste las precios hace un par de semanas, no? ¿Eh? ¿Te fijaste primero Sí, las precios sí, hace sí. unas semanas? Sí, la aumentan para que después reciben la rebaja. A veces lo que tiene bueno es que te ponen el mismo precio, pero te ponen las cuotas. Claro. Entre todo. Oh, sí, tengo que comprar Mother, todo, boludo. Mother. Las memorias y el procesador. Me cambié la PC. ¿Eh? Mira, me cambié la PC. No sé, ¿Vos qué igual, proceso tenés? ¿Tenés una piola? nada, yo que me la compré en 2019 y literalmente desde que la compré no le cambié la pasada térmica. Está Mal, más pasta dura térmica. No existe. Claro. Tengo que abrirle, limpiarle y hacerle. Pero tengo un Ryzen 3, no me acuerdo del modelo, creo que 2700, una cosa así, viejo. Claro. O sea, en su momento estaba bueno, pero... ¿Y Mother te da para hacer un upgrade o tenés que cambiar todo? No, tengo que comprar madre y micro primero. Claro. La placa tengo una Nvidia RTX o RT. RTX 650. Tenía una mejor, pero murió. Le hice revaling, la Dale. levantó. Le Así quisiste como hacer levantó, la vendí y me compré esta. ¿Y qué hice con esto? Tengo creo que 16 de RAM. Creo que 16. y nada, 16 seguro. Pero de R4, necesito. Claro. Y lo que sí quiero cambiar es el gabinete. Es un gabinete muy chiquito, boludo. Mentira. Tengo los Loud Tower. Claro. Sí, uno más amplio te conviene. Ah, yo con esto voy a comprar gabinete más nuevo, más ancho. Voy a comprar un Ryzen 5. Creo que sí. ¡Dale, dale, atacalo! ¡Atacalo! ¡Al segundo! 7600X. Estuve viendo videos de todo. Qué convenía. Porque la típica de saltar a un Ryzen 7, ¿viste? Pero demasiado. Sí, sí, me quiero armar AMD. Sí, tengo la 3090. Escucho a un señor que sabe más Intel, pero sin placa. Modelo K, sale mucho más barato porque no tiene placa y te puedes comprar algo más rápido y te tiene placa. No sé, pero igual la placa la compré hace un mes. Y por eso, boludo, si tenés plata y tenés una placa pila, compras un proceso de Intel, la línea K o F, no me acuerdo, que no tiene sin placa interna, entonces te compras algo más alto. Claro, igual mirá que Intel es más caro, boludo. Carísimo. Hoy no sé cómo están. Onda literal Intel, boludo, capaz que ponele, igual está bien que son modelos, ¿no? Poner un Ryzen 9 y un Intel 9, onda el primero, y capaz te sale 150.000 pesos más, boludo. Pero parece que te fijes la línea sin... Ahora me fijo bien. Quedamos el día 1 de los domingos. Porque me con el café acá, sabe como vuela, ¿no? Bueno, sí, métete mal. Está más caliente Está encima. caliente como la mierda. No, está. No sé por qué lo hacen tan caliente, boludo. Con café no hay problema, ¿no? Puedes tomar café, lo que sea. Hay que picar. Hay que fijarte bien. Sí. Te pregunto totalmente... No, está bien, no. Todo decía comida, me tengo que fijar. Anda, poner el café. Depende, ponerle, hay algunos que viste que viene. Ahora te digo por qué. A ver.
bueno, obviamente si es de bolsita, así me tengo que fijar si tiene logo. ¿Tiene? El logo de Sintac. Ah, sí. Y luego, onda, por ejemplo, las cápsulas más que nada, onda, las Nescafé, todo eso, sí. ¿Eso de voto caro entonces? Sí, onda, boludo. No, lo de él es todo level, o sea, No, no, De la High Onda, Society. es encima carísimo toda la cosa Sí. de celíaco. Sí, pero onda, siempre más que nada primera marca. ¿Qué mate tomás? O sea, sé que puedes tomar, pero mi prima pone ejemplo sola. Claro. No, igual yo no estoy tan así, onda el mate no me gusta, igual soy más de café, pero no es que, por ejemplo, vos estás comiendo algo y chupo la bombilla y me siento mal, onda, no tengo tanto. Claro, no te afecta tanto. Sí, no, porque viste, hay algunos que Sí, no, mi prima es... igual también es Psicológico, psicológico. olvidate. Pero un par de veces capaz que dije, por ejemplo, capaz un tenedor, ¿no? Yo dije, ¿qué tenedor? Y capaz que después me empiezo a sentir mal y capaz que nada que ver, ¿viste? Capaz que tipo- Sí. Onda, Sí, igual, repa. eso sí, siempre, por ejemplo, me llevo un Fertal o no sé, un Dramamine o algo así como para el vómito, ¿viste? Por Sí, la duda. como plan B por Sí, sí. Sí, está bueno, está bien. Ya agarrar algo así en el medio de la nada, ¿viste? Sí, cosa que no te compongas Claro, por tanto. ejemplo, voy a comer a un restaurante y yo qué sé qué hacer en la cocina, boludo. Por más que sea, que pida algo para celíaco. Sí, obvio. Buena pregunta, boludo. Sí. Y nunca es hasta las 12. Eso equivale a las 12:30. Mientras menos esté Y sin hacer nada en este momento, eso también le digo que sí. O sea, para despejarte. fuera del ámbito ese. Sí, sí. Entiendo. Beto, guarda. Beto. Este fin de no tengo ningún partido, boludo. ¿Eh? Este fin de no juego ningún partido. ¿No te convocaron? ¿No te quieren? No, de Santa Cruz hace 2-3 partidos vengo yo y dije que no diga si podía o no, entonces vinieron no. Gaby no me llamó. Y la estación no esté más. ¿Estación está jugando Liga Núñez? ¿Eh? ¿Estación está jugando Liga Núñez? Diga Martínez. ¿Son de allá, de Martínez? Más que nada. No, son de Bolonia. Bolonia, Villabalina. La plebe. ¿Eh? La plebe. Ya. Yo soy de Florida, gordo. Ya. Son ahí. Pero me decís cheto a mí. Puto cheto, ¿no? Sí, pero yo como la galletita que están acá que está viendo mango, boludo. Cuando mi hermana va a Estados Unidos, boludo, me trae siempre cosas. Me acuerdo cuando acá no se vendían las Oreo, ¿viste? Las Oreo de Sintac. Sí. Ahora las venden acá, pero en su tiempo no las vendían. Y allá encima en Estados Unidos hay de todo, de Sintac, hay de Oreo, de frutilla, de... 6 goles y partido. Igual. Y nunca juega delantero en mi vida, boludo. Es increíble. Estados Unidos es Ah, sí, la cantidad no. de cosas que tiene. Onda, yo te digo Estados Unidos, pero es obvio que va a tener todo.
pero así como tiene mucho queso, tiene un montón de cosas horribles, boludo. Claro, tiene mucho de todo, pero... No, te venden el huevo duro hecho, envasado. O Ya. sea, No, la cobres eso. ¿Viste Estados Unidos? no sé qué puede ser. Julio va a irme a... Ah, no, Ah, no sé, Estados Unidos. que sí que soy pobre, ¿no? Sacas esos pasajes de $105 de Chile, me gastaste la vida en pelotudeces. Te traes una PC. Bueno, mi primo fue con la idea de traerse una PC, además de muchas cosas. Claro, ahora viste que está rindiendo Volvió ¿no? re caliente porque no había nada de PC. Volvió a la mierda. Iba a hacerse una banda de PC. Se compró... la valija JBL, Sí, está grande. pagaron un palo y pico, la pagó por 600 y pico. Es increíble, boludo. La Play 5, Sí, acaba un palo y medio. sí. 700 lucas con 2 joysticks. Además, amigo, el joystick que se compró un joystick violeta, pero violeta oscurito. Sí. Nunca lo vi acá. Cuando lo tiré, Es que es muy, muy de Estados Unidos. y ya, o sea, fíjate, que es lo barato que estaba y bueno, mi primo no tenía más tiempo, entonces como que fue a eso, realmente. Lo que hizo fue comprarse cosas de la Play, la compré, dijo, la voy a comprar. Hasta que salga el... No la voy a usar, no la voy a usar. Cuando salga el GTA 6, la uso. Si traes el juego flotante, está bien, entonces lo pagué 660 lucas, sale un palo y medio acá. Sí, yo quiero jugar a GTA. Yo dije, ¿por qué te vas a...? Si vas a salir para la compu, sí, pero no vas a salir para la Play. Yo no quiero como la demás GTA, yo quiero jugar GTA. Y aparte con la Play no tenés onda, viste que en la PC siempre tiene algún problema de, bueno, ¿me andará bien? Salvo que tengas una RPC, ¿no? Pero en la cosa ya te garantiza que va a correr bien. La PC también le corre bien. Sí, Sí. 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 ¿Cuánto pide? ¿Te dirá mucho el nuevo GTA? Sí, seguro. Seguro que sí. Pero... O sea, yo ahora viste, yo estoy usando la 3090, boludo, pero más un cuello cuello de de botella, botella. pero el máximo cuello de botella, porque tengo un i5, pero de, no sé, de generación medio, no sé, generaciones onda viejo, ¿no? Es que no sabes, boludo. Hay a veces que está el 100% del procesador y... Está el 100% del procesador y la placa está a 40%. 40%, boludo. Sí, loco, ¿y cuándo empezamos a...? Claro, boludo. Es como el meme Ahí ese. me prendo, ¿no? Claro. Creo que todavía, boludo, ni siquiera llegó a 70 grados, así que prendan los coolers. Creo que ni siquiera está... Culo de oxidado va a tomar. No va a andar, boludo. Cuando lo vendió, agarró, mi primo es la persona más consumista, mi primo es la persona más consumista que existe en el mundo. Qué lindo, boludo. Mira lo que compró para que probemos Soy una bestia, realmente. Algún día van a valorar. Pero no. O sea, se fue a un supermercado a comprar cosas para que probemos cosas que no conocíamos. Esas las lagunas son buenísimas. ¿Qué carajo es eso, boludo? Limón solo. Precalentamiento para ¿Verde? Sí, Es jugo de aloe vera. Es horrible. Asco. Horrible. Nefasto. el chabón literal compraba todo. Pero a mí dice la ropa, boludo, la ropa. Los usos van, ¿viste? La ropa vamos a hacer. Ahora tengo una vida por delante.
tiene sentido. A mí me decís. Oye, quiero juntar plata, me pago esos pasajes de 3 días que ya vienen programados, que te valen $100, $120, me da la mierda, me gasto la vida y vuelvo. Después veo cómo vivo, chupo un huevo. Por el día de mochilero. Claro. No tenías Iba pasaje por de el vuelta. bolsón. Ah, me olvidé. Cruzado por la cordillera. Una ya está, una aceite ya está. Está Gonzalo y ya está freído una bota. Cada uno antes de usar, bueno, tan solo tuviese la razón, me olvido. Yo soy nene Recoleta. Estaba teniendo un problema con el almacenamiento de la cámara y me di cuenta que es hace 2 días. ¿Por qué? Yo pasaba las fotos de la cámara al lado derecho sin escala y había muchos que no me dejaban entrar porque me dejaban como rojo. Tipo, aparecía la foto y se hacía así chiquita y no me podía hacer nada. ¿Por qué? Y dije, a ver qué pasa si primero pasa la compu y la compu al lado. no me dejó ir a verlo, no me vino a ver. Yo pensé que la cagaron. No estoy medio paja. por agarrar un paso. No juntás 5 personas y acá hay 6. Y después Seguramente acá no Eso tranquilo. Proyecto I. Sí, goleador. No, después te lo suena y vamos. ¿Cuánto no es de ellos? No, obviamente. y vos sos del mate. Se hablan. Es que igual Mate te no acostumbras. Igual más te acostumbras en la facultad, ¿no? Sí, pasa que no me gusta el café. Ah, ¿no te gusta? No. Ay, me miró. ¿Mate? No. Mate. Ah, Como no hablo, perdón. Pará. ¿Qué mate yerba le usás? encanta. La manda es. ¿Aprobada? ¿O está No muy sé. abajo? Y no, yo tomo canario. Claro, para arriba. Nah, yo de mate no Yo uso la tranquera que es la que siempre está de La frente. tranquera, el mate cocido tranquera uso. En realidad cualquiera, necesito que tenga gustos raros. Bueno, ¿sabes que a mí no me gusta? Y Como esto me pasa ese, una vez poquito- un amigo se compró una yerba que tenía gusto a, no sé, barbacoa, no sé qué. No, pero pará, ¿dónde compró? Ah, No sé, era como Ojo, satisfacto pará. barbacoa. La probaría si está, no la compraría. No hay chance que la compre. Me dijo que era horrible. La que compré otro día que... Digo, yo está tomando un mate con gusto a barbacoa, ¿qué carajo? La que compré fue la de... ¿Viste la pareja de TikTok? Sí, la Sí, yankee. no la probé, pero dijeron que está buena. Está buena. Esa puedo, Es tipo tiene de... son símbolo. La tenía en favorito porque en un momento dije, bueno, voy a empezar. Depende que el domingo traigo uno acá. Bueno, Traigo... claro. Ay, no sé si me queda, pero sí veo... Igual yo sí, como no tomo nada, boludo, onda, me quemo. Capaz que está. Mi viejo, viste, capaz de tomar re caliente. Sí, yo Y- soy y- así. Me quemo, ¿no? Pero sí está medio tibia. No. Yo con una llaga ya, viste. Yo he tenido semanas arriba, No. llaga, dolor, pero bueno. Igual está carita esa yerbita. Sí. Me habla de cheto y se Creo compra que esa. el de 500 gramos, que es tipo El chiquitito, chiquitito está era como 3.000 algo. 3.500, Y la que algo así. yo compro, la grande, está 2.000 y pico. En mi defensa la pagué en oferta. Ah, bueno. 3.000 pesos. ¿Cuánto? 2.700. ¿Cuánto? 2.700 los 500 gramos. Ah, bueno. ¿Cuánto dura un.? Yo no sé. ¿Cuánto A mí dura yo 500 no me gramos? compro 3 de los grandes porque si no, no me dura. Sí. No, Por ejemplo, 500 no es gramos. parámetro porque mi novia consume demasiado. Claro, yo también. Y depende también el mate, ¿no? Porque Yo trato de algunos hacer que tienen unos aguante, mates así pero gigantes que me ponen capaz un kilo que de- en el día me hago 4 veces, tipo No. mate y cambio yerba. Bueno, por eso en casa con mi novia compramos 3 kilos de yerba de tranquera. Sí, yo también. Tenemos 3 kilos de yerba de tranquera, el de cósmico, y además ella toma la CBC de naranja. Ay, no, qué... ¿Sabes qué? Yo siempre le escapé, pero está buena. Dentro de todo, dentro de las mierdas que he probado, Es que no me O me gusta, acostumbré. no me gusta la naranja. a mí, Me gusta el jugo en realidad. a mí sí. Pero dentro de todas las mierdas que probé de cosas con peperina, con menta, no es algo jengibre. que... Yo cuando agarré la CBC fue No como, es la mejor.
¿La mejor que? Llego. Depende de tus gustos, hay Sí. tantas, hay tantas. A mí hasta ahora la Cósmico, la verdad, fuera de joda me gustó mucho. Es Ya muy está La mejor suavecita. recibiendo para mí es la uruguaya. No me acuerdo cómo Canarias. se llama. Sí, esa. Pero dicen que es muy Ay, fuerte. no me... Sí. Pero para mí Es que no tiene palo. Nada, pareció... Así hay que sabía, ¿no? No tiene palo ese. elaborada sin palo. Es más, más tirando con el polvito ese. sí. No. Digo, la Cósmico, la verdad, me pareció genial porque es re suavecita, entonces a la mañana capaz no es tan... Claro, no, yo necesito algo que me A levante. la tarde capaz llego hecho mierda del trabajo, me gustaría... Claro, te tomas un cómico y Y arranco la fila y... claro, te vas a dormir. Claro. Bueno, Luque cambió de lado. El relato de la gata. Yo no entiendo nada con él. ¿Qué pasó? Me dijo. En el partido anterior había hecho un gol y de repente sacaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué se reúnen todos en el medio? Cuando se cagan a piñas. Ah, son re amigos. Bueno, y eso ponerle de tomar mate, yo debería, porque estoy acá todo el día. Cuando estoy. Y yo iba a traer, pero... El tema es que... Alguien te tiene que llevar, porque no puedes estar con la cama de fondo. Claro. ¿Cómo que no? Ah, se hacía el uruguayo. Creo que se murió. Ahí hay una catarata para arriba. Claro. Ah, pero viste, me encajan el mate de acá y está más caliente que Claro. yo que tengo boca de bebé, boludo. Capaz que está tibio y me quemo. ¿No? Sí. Hoy hablé que dije que no había mosquito en la calle, me parece. ¿Viste con el auto de tu viejo? Pasa de llenar el tanque. ¿Cuánto entra? ¿60? ¿Eh? ¿60 litros entra? 45. Es un placer. Es chiquito, ¿no? El Sí. tanque. Llenaba un tanque, me sale... 45. Re bien, boludo. Lleva otro niño, me sale 50 y pico. Como el mío. Igual siempre que fue buena marca. Y ahora de acá ya te fijaste el itinerario como para volver a tu casa. Sí, sí, me tengo que tomar el 71. Creo que está ahí tipo justo... Sí, en la Ahí donde... estación de servicio. Sí. Yo te dejo ahí igual. Voy para allá y a ver si... Ah, dale. Igual ahora creo que me dijeron que no tenemos ¿Qué se bajó? ¿Se bajó el próximo? ¿Eh? ¿Se bajó el próximo? No tenía ni idea, ¿no? Me dice Santi.
Van a comer sushi. Van a comer sushi. ¿Hay algún sushi que no puedas, además del que es frito? No, onda, más que nada tengo que fijarme que no tenga los fritos. Pero el de dashi puedo. Sí, Igual no, mi no. hermana hace sushi, boludo. Ah, Vamos al barrio chino, compramos salmoncito. Es un re laburo igual, Mi hermano Sí. hacía y a mí no me gusta, pero se hacía para él solo y estaba 2 horas haciendo. No, es un quilombo, onda. dos horas No. para mí solo. No. Para comerte un cosito así. Ya cuando me cocino para mí solo, No, yo me como como 30. es lo más cavernícola posible, tipo, encuentro las horas y le pongo lo que sea como para No, completar el no, bueno, tanto no. Sí, Yo me hago una carnecita con algo. Soy fanático. no, si es para mi novia o para cosas, sí.